Trazado de curvas. En general, cada curva tiene una trazada concreta, pero para realizarla hay que saber en qué tipo de curva nos encontramos. En una curva hay que intentar que el radio a seguir por la moto sea el mayor posible, ya que de esta manera los niveles de seguridad son mayores. En el trazado de una curva debemos distinguir 3 puntos de referencia. El primero lo denominaremos punto de entrada o punto de giro, y es el lugar donde la moto comienza el trazado de la curva. En este primer punto deberemos realizar un análisis de la curva para preparar su franqueo. Cuando todavía estemos en línea recta, debemos colocar la moto en el lado exterior de la curva. Si es a la izquierda, cerca del arcén, pero no demasiado porque puede haber suciedad, bicicletas o peatones. Si es a la derecha, cerca del centro de la carretera, pero tampoco demasiado, para no estar muy cerca de los vehículos que vienen en sentido contrario. La razón es que de esa manera es más fácil seguir el radio de la curva a medida que transitemos por ella. En cambio, si la tomamos por el lado interior, la moto tenderá a describir un radio más amplio que el de la curva, sacándonos fuera del carril. Una vez colocada la moto, comenzamos la frenada de una manera suave y dosificada. Debes tener muy presente que el frenado debe hacerse antes de inclinar la moto, porque si intentas inclinar con los frenos todavía accionados, verás que la moto se resiste a inclinarse y tiende a seguir derecho. El segundo punto lo llamaremos punto de contacto y se encontrará en el interior de la curva. Estábamos por el lado exterior de la curva. En el momento que veamos la salida de la curva y que todo está despejado y sin peligros potenciales a la vista, podemos cortar la curva sin salirnos de nuestro carril, yéndonos gradualmente hacia el interior de la misma. De esta manera, logramos una trayectoria más limpia, una mayor velocidad de paso y colocar mejor la moto para la salida. En este punto es donde la moto adquiere la mayor inclinación. Os indicamos que en línea recta ocupamos un espacio no superior a los 80 centímetros normalmente, pero al inclinar aumentamos en un 50% este espacio, llegando fácilmente a 1,20 metros, por lo que al inclinar deberemos mantener todo el espacio en nuestro sentido de la marcha. Por último, tenemos el punto de salida, que corresponde al lugar donde la moto abandona la inclinación, es decir, donde acaba el trazado de la curva. Este punto de nuevo se encuentra en el exterior de la curva. Cuando lleguemos a este punto aceleramos de manera gradual. Esto, más el movimiento de nuestro cuerpo, harán que la moto se levante, conduciéndonos fuera de la curva. Básicamente podemos dividir las curvas en 4 grandes grupos. Curvas de radio constante. Esta es la curva más habitual y también la que ocasiona menos problemas. Para trazarla simplemente hay que conocer su punto medio y tomar este como punto de contacto. Los puntos de entrada y salida se encuentran equidistantes de este y dependen del radio de la curva y la anchura de la pista. Curvas de radio creciente. En este caso la curva es más cerrada al principio que al final, por lo que hay que adelantar el punto de contacto respecto a la mitad de la curva, ya que la trayectoria puede abrirse posteriormente, ayudados por el mayor radio de la curva que ofrece espacio extra hacia el exterior. Curvas de radio decreciente. En este caso, el hecho de que cada vez haya menos espacio disponible en el exterior de la curva obliga a retrasar el punto de contacto respecto a la mitad de la curva. Estas curvas son las más peligrosas, ya que, mientras en una curva de radio creciente, una entrada retrasada lo único que hace es impedir que se alcance más velocidad, en una de radio decreciente, el adelantar la entrada supone girar con un radio mayor del permitido y, por tanto, con mayor velocidad de la aconsejada. La moto deja de tener espacio en el exterior y hay que reducir la velocidad. Curvas enlazadas. Este es un caso particular en el que hay que sacrificar la salida de la primera y la entrada de la segunda, de manera que el punto medio entre ambas coincida precisamente con estos puntos. Por este motivo, el punto de salida de la primera curva se desplaza hasta la mitad de la anchura de la pista, y lo mismo ocurre con la entrada de la segunda. Normalmente es más importante sacrificar algo de velocidad en la primera curva, ya que es más importante salir de la segunda con rapidez hacia los tramos rectos. En carretera, el principal problema tiene lugar por la aparición de curvas ciegas,
en las que no se conoce el radio final. Por este motivo y para evitar problemas si la curva se cierra, siempre es importante retrasar el punto de contacto con el interior, aunque esto nunca debe hacerse a costa de invadir el carril contrario. También es importante el uso del acelerador en curva, ya que al acelerar la moto tiende a levantarse, subvirar, y al decelerar tiende a girar o inclinar más, sobrevirar.